Un nuevo año puede traer muchas resoluciones, pero en realidad un nuevo año no cambia nada. Estamos hablando de un tiempo cronos. Lo que debe cambiar es nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, como nosotros hacemos las cosas. Pero algo hemos aprendido estos últimos años, y es que hay que aprovechar la transición natural para empezar a tomar decisiones que afecten lo espiritual. Eso sí funciona. En el momento en que tú lo hagas, sea 1 de enero o 1 de febrero, siempre tomar buenas decisiones, tener resoluciones, va a provocar un fruto diferente, frutos espirituales. Nosotros estamos convencidos que cuando buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos su voz, Él siempre nos va a hablar. Él tiene boca y Él habla. Él nos aconseja, Él nos guía y Él nos dirige. Desde hace muchos años, aunque yo no comprendía muchas cosas, había un deseo en mi corazón intenso por buscar el corazón de Dios por estas fechas. Quizás yo estaba muy enfocado en mi alma, pero empezaba a surgir un amor genuino por Él y por hacer su voluntad. Y aprovechaba este tiempo para desconectarme y conectarme con Él, conectarme con sus deseos y con sus propósitos. Muchas veces se estaba festejando en todos los lugares y yo estaba orando. Y recibía mi 31 orando solo orando en mi casa. Y poco a poco fui entendiendo que el Señor anhela hablar a nuestras vidas y dirigirnos. Y pude entender que eso no era solo para mí, sino que había un remanente que quería escuchar la voz de Dios. Y en el tiempo donde la iglesia está más distraída en el mundo, era el momento donde nosotros teníamos que levantarnos, creer y alinearnos a la voluntad de Dios. Definitivamente este va a ser un año de reino. Y así deberían de ser todos. Pero creo que es el tiempo de entrar en dimensiones diferentes, donde nosotros podamos ser conscientes de lo que realmente Él quiere para nosotros y para nuestras vidas. Y este va a ser un año de eso. Este año va a ser un año especial para nosotros estar con metas y con expectativas espirituales. Nuestras expectativas espirituales van a suplir todas las demás necesidades. Mateo 6, 31, 34 dice: por tanto no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Voy a repetir el 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. En el 33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus propios problemas. Cuando nosotros rechazamos los planes de Dios, cuando alguien está rechazando los planes de Dios, no le queda otra manera de vivir que vivir en el afán diario. Cuando tú no aceptas la voluntad de Dios en tu vida, vas a mantener afanado, vas a mantener atribulado, porque está en ti la capacidad de encontrarte con que algo complemente tu vida, con lo que hace falta para comer, lo que hace falta para vestir, lo que hace falta para vivir. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, entendemos que todo lo que nosotros necesitamos en la vida va a ser provisto por Él. Cada día tiene sus propios problemas. Para nosotros que caminamos en el Señor, entendemos que vivir en Cristo es vivir en una plenitud, pero eso no significa que es una vida perfecta. Eso significa que Él tiene respuesta para cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo o afrontando. Y tenemos que aprender a preguntarle a Él por qué están pasando las cosas, por qué estamos viviendo ciertas cosas, y comenzar a entender que los planes de Él son más altos y más anchos que los de nosotros. Así que como creyentes, este año especialmente tiene que ser un año donde nosotros no estemos afanados por las cosas naturales.
nos tenemos que liberar de algo que nos oprime tanto como cristianos. Cuando nosotros dejamos que las necesidades diarias nos opriman, nosotros nos desconectamos de la voz de Dios y de los propósitos de Dios. Entonces el enemigo sabe que mandándonos un problema financiero, nosotros vamos a orar menos, vamos a creer menos. Él sabe que mandándonos quizás algún proceso en nuestra salud, nuestra fe se va a debilitar y nos vamos a enfocar en las cosas naturales. Entonces este año, por sobre todas las cosas, tenemos que entender que tenemos que buscar primero su reino y su justicia. Su reino y su justicia. Y vamos a aprender. Hoy es simplemente un appetizer de lo que se va a desarrollar durante todo el 2017. Pero vamos a aprender y a profundizar mucho en esto, tanto en la conferencia como en las diferentes partes del proceso que nosotros vivimos como iglesia. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es que en cualquier situación que nosotros vivimos, al primero que le preguntamos es a Dios. Al primero. No, ni siquiera ni a nuestra esposa, ni a nuestro pastor. No, la primera voz que nosotros tenemos que escuchar en cualquier situación tiene que ser la voz de Él. Y esto nos va a comenzar a acercar y nos va a empezar a dimensionar realmente en conocer lo que es el corazón de Dios para nuestras vidas. Este año es importante plantearse algo. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Y que usted pueda colocar eso en una balanza y ver si verdaderamente los planes que usted tienen que ver con los planes de Dios. Porque nosotros podemos tener muy buenas resoluciones y muy buenas propuestas. O sea, sería muy lindo viajar a la luna, claro que sí. Para todos sería hermoso poder ir a la luna. Pero ¿realmente eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿O será que hay tantos astronautas en medio de nosotros esta noche? No creo, ¿verdad? Tenemos que buscar el consejo de Dios que vaya alineado a su voluntad, que vaya alineado al corazón de Dios. Planear para el mañana es un tiempo bien invertido. No le estoy diciendo que no planee. Planear para mañana es un tiempo bien invertido, pero afanarse por el mañana es un tiempo perdido. Una cosa es planear y otra cosa es afanarse. Y usted tiene que saber diferenciar qué es lo que está haciendo. Si realmente está planificando o realmente está cargado con alguna situación. Tenemos 10 puntos que voy a tomar y voy a hablar rápidamente. Que nosotros entendemos que es la dirección de Dios para nosotros como hogar espiritual. No pretendemos que así se mueva la iglesia de Cristo en todas partes, pero entendemos que Dios nos dio una asignación y un camino por el cual recorrer. Y todos los que nos identificamos con este hogar espiritual, con lo que Dios está haciendo aquí, con la voz de Dios que Él habla en medio de nosotros, aprendemos a dirigirnos y entender por qué están pasando ciertas cosas y por qué estamos viviendo ciertas cosas. Son como lineamientos que nosotros podemos seguir para tener un 2017 realmente de reino. Si nos hemos propuesto vivir un año de reino, aquí hay algunos ingredientes que le van a ayudar a usted a estar encaminado. ¿Amén? Yo estoy emocionado con esto. Yo no sé si está emocionado, yo estoy emocionadísimo con esto. Vamos con el primero entonces. Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si vamos a hablar de un año de reino, tenemos que entender que este va a ser un año de mucha oración privada. Este tiene que ser un año de mucha oración, de mucha intimidad. Nosotros tenemos que entender la importancia que tiene la oración en comunidad
y la oración de forma individual. ¿Cuál es la situación que se presenta? Muchos vivimos solo de la oración en comunidad, pero no edificamos en la intimidad. Y tenemos que decidirnos a romper nuestras propias barreras, retarnos para ir a una dimensión diferente en nuestra oración individual. Hombres y mujeres, y yo les animo a que nos retemos. Hey, ¿cómo estás en oración? ¿Oraste esta semana? ¿Pero solito oraste esta semana? Y que nos digamos, no con el ánimo de competir, porque pues ya sí entramos en ser como fariseos, ¿no? Y compararnos, no, con el ánimo de cuidar del otro. Y esposas, esposos, animémonos a eso. ¿Cómo estuvo tu vida de oración esta semana? No, yo no voy a sacar una hoja y voy a contar cuánto oraste y cuántos minutos invertiste, pero sí qué lindo poder preguntar, ¿has estado orando? ¿Oraste? ¿Qué Dios te está hablando? ¿Qué te mostró esta semana? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te está enseñando el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que entender que la vida cristiana tiene que ver con una relación con Él. Nuestra audiencia real es Él, no la gente. Nuestra audiencia no son las multitudes, no es el público, no son las ovejitas rayadas. Nuestra audiencia es Él. Necesitamos estar con Él, necesitamos edificar en intimidad, necesitamos vivir esa relación privada, íntima, que solamente se puede ejercer dejando la pereza a un lado, sacando el tiempo y colocando como una prioridad de nuestras vidas una vida de oración. Una vida de oración, muy, muy importante. ¿Sabe una cosa? Porque cuando hablamos de reino, todos estos puntos, y me quedaron un montón por fuera, fueron de alguna forma inspirados por el libro de Mateo. Mateo es un libro lleno de códigos de reino de una forma impresionante. Pero cada vez que hablamos de reino, también podemos encontrarnos con lo opuesto al reino. Nos encontramos con la otra cara de la moneda. Y vamos a ver que entre más aprendemos de reino, más se nos revela sobre la cultura de los fariseos, sobre la cultura de aquellos que vivían ciertos dogmas, pero que no tenían, y hoy vamos a profundizar en algunas cosas de esas, que no tenían algo genuino y una relación genuina con Dios, sino que su sistema era diferente. Algunos líderes religiosos querían que los vieran como santos, y por eso su oración pública era su carta de presentación. Oraban y oran públicamente todo el tiempo. Así que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este va a ser un año de recompensa pública. Hay cosas en su vida que no se habían manifestado porque se van a detonar en intimidad. Esa va a ser la mecha que va a prender, y eso va a ser como una explosión. Va a ser como una explosión. Ese es el reto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, porque si edificamos en la intimidad, entonces va a haber una recompensa pública. No lo hacemos por interés, es un efecto. Es un efecto, un simple efecto. No, para hablar de reino tenemos que entender que nosotros no hacemos las cosas por la recompensa, porque eso era lo que hacían los fariseos. Todo lo hacían para poder acceder a otras cosas. Pero nosotros entendemos que tenemos una intimidad con Dios y por supuesto va a tener un efecto. Como aquellos que están alejados de Dios también tendrán un efecto, porque tiene una respuesta a todo. ¿Claro el primer punto? Oración en intimidad. Diga, intimidad. Intimidad. Mateo 17, 20, 21. Avancemos. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Jesús no está condenando a los discípulos por su falta de fe. Él les está enseñando que la fe tiene un propósito muy importante en la asignación que nos ha sido entregada.
Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que comprender que nosotros tenemos que incluir el ingrediente de la fe. No podemos esperar que las cosas se den así, repentinamente. La fe es muy importante en nuestras vidas y yo sé que hemos escuchado muchas veces hablar de fe, pero este año es el tiempo de empezar a vivir por fe. Hay que salir de lo teórico y empezar a vivir en lo práctico. La fe en lo práctico, la fe en lo práctico. Todo el tiempo vivir la fe, realmente crecer en eso. Nosotros debemos de comprender que la fe abarca muchas cosas, pero la fe tiene que ver con que Dios lo desea. La fe tiene que ver con que nosotros entendemos que el poder de Dios es infinito. Y también comprendemos que la fe tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque usted puede tener mucha fe de que en el 2017 usted va a estar en su peso ideal. El six-pack, todo, los músculos, todo lo que usted ha planificado. Yo por fe me voy a poner ese pantalón extra slim, por fe seguro que me voy a poner esa camisilla. Yo sé que por fe todo va a ser diferente este año, voy a cambiar mi ropero. Pero si usted no hace nada al respecto de la comida, si usted no hace nada al respecto del ejercicio, si usted no hace nada al respecto de lo otro, mire, por su fe no podrá. Así tenga mucha fe. Si usted no le mete ayuno, no va a bajar. Tres cosas. La fe tiene que ver con que Dios lo desea. Que comprendemos que su poder es infinito y que debe ser consistente con su voluntad. ¿Cuál es la invitación este año? La invitación es no mirar la montaña, es mirar a Cristo con fe. Enfocarlo realmente en lo que Él puede hacer, sin importar los obstáculos que se vayan presentando, porque siempre se van a presentar obstáculos. Porque si no hay obstáculos no se puede desarrollar la fe. Cada vez este año que se presente un obstáculo, véalo como una oportunidad para crecer espiritualmente. Vea eso como una oportunidad para avanzar, para crecer y para extenderse. Y nada os será imposible, dice la bitácora. Y nada os será imposible, sin el versículo. Tercera, Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto tiene que ver con persistencia en la oración. Por eso cada uno de los pasos que vamos entregando en la bitácora va relacionado con el anterior. Cada uno se va conectando. Necesitamos persistencia en la oración. Y esta persistencia no tiene que ver con los deseos humanos. Esta persistencia tiene que ver con conocer el deseo de Dios. Y si nosotros conocemos el deseo de Dios, entonces Él va a responder de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. De acuerdo al ejercicio espiritual que nosotros estamos teniendo. Las respuestas a las oraciones están de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hablamos en este pasaje de buscar, de llamar, de tocar, nosotros entendemos que esto tiene que ver con un esfuerzo sincero de nosotros como creyentes. Necesitamos realmente hacer un esfuerzo, requiere de un esfuerzo. Ser cristiano no es algo simple, no es esperar que las cosas caigan por suerte del cielo. Es que tengo la suerte de ser cristiano. No sucede así.
Esto tiene que ver con una acción. Tiene que ver con nosotros poder desarrollar estos músculos espirituales. Hay muchos creyentes que yo he visto en los últimos años que tienen por un tiempo una muy buena vida de oración, pero llega un momento donde se frustran y se rinden y dicen: no, Dios no puede ser hallado. Desisten de orar, desisten de insistir, se cansan de hacerlo y terminan alejándose y renunciando a lo que Dios quiere hacer simplemente porque no encontraron respuestas inmediatas. No esperemos respuestas instantáneas. El evangelio no es como el café instantáneo, que simplemente es echar un sobrecito, revolver y ya está listo. No es así. Porque si fuera así, nuestro corazón no seguiría un proceso de transformación. Entonces Dios usa todo eso para que nuestro corazón se siga moldeando de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Él quiere formar en nosotros a Cristo. Y todas estas circunstancias terminan de definirnos en muchas cosas. 3 cosas vamos a aprender este año. Pedid tiene que ver con la oración sincera. Buscad tiene que ver con la oración fervorosa. Y llamad tiene que ver con la oración desesperada o agonizante. Hay 3 diferentes facetas en la oración. Muchas veces no encontramos respuesta porque cuando debería de ser una oración agonizante, nosotros nos quedamos haciendo una oración sincera. Señor, dame una esposa, si es que no es bueno que el hombre esté solo. Es muy sincero, chévere. Pero cuando sea esa oración desesperada, vas a escuchar respuesta. De acuerdo a lo que nosotros necesitemos, debemos de entender si va a ser una oración sincera, si va a ser una oración fervorosa o si va a ser una oración desesperada. Esto es lo 3. Tiene que ver con acción. Y al que llama, se le abrirá. Eso. Y al que llama, se le abrirá. Tiene que ver con acción. Porque cuando usted toca una puerta, la toca con la expectativa de que le van a abrir. No conozco a la primera persona que toca una puerta diciendo: yo sé que no me van a abrir. Yo voy a tocar, pero yo sé que nadie me va a abrir. No, hay que tocar. Usted toca una puerta con la expectativa. La vida cristiana tiene que ver con eso. Hay gente muy acomodada que no toma acción a lo que Dios quiere hacer. Hay que tomar acción. Hay que ser determinantes. Hay que tomar la iniciativa. Este año va a ser de tomar iniciativa en muchas áreas de nuestra vida. Yo les reto a que usted tome la iniciativa. A que usted sea quien va primero, quien toca primero, quien hace primero. Pida, busque, toque, llame, insista, persista. Porque si usted lo hace diligentemente, si usted llama, se le va a abrir. 4, Mateo 18, 21 al 22. Aquí es donde se va poniendo esto interesante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces nos van a tener que predicar sobre el perdón antes de comenzarlo a practicar? ¿Cuándo realmente vamos a vivir el principio espiritual con el que nosotros entramos al reino? ¿Por qué lo aceptamos para nuestras vidas, pero somos tan egoístas de otorgarlo para otros? Acá en este pasaje, Pedro estaba comparando el perdón con las ofrendas del pecado, las ofrendas de la purificación. Él estaba tratando de comparar el perdón con estas ofrendas que hacían ellos. Los rabinos decían y enseñaban que se debía perdonar hasta 3 veces a un ofensor. Entonces Pedro dijo: no, yo con esto voy a descrestar al maestro. En colombiano, descrestar.
Va a decir, uy, tan espiritual. Y la respuesta fue estrepitosa, alucinante. 70 veces 7 es un número que representa la ilimitada disposición que nosotros como cristianos debemos de tener para perdonar. Ilimitadamente. Quiere decir que no debemos llevar la cuenta de cuántas veces hay que perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo? Dígame, pastor, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Si no fuera por eso, imagínense. Todo el tiempo estar, next, próximo. Nos tenemos que perdonar constantemente. Yo estoy seguro que mi esposa me perdona 70 veces 7 todos los días. ¿Así de mal te portás? Ella no lleva la cuenta. El perdón no puede ser medido con las demás cosas. Cuando intentamos medirlo con otras cosas, perdemos la magnitud de lo que es el perdón. El perdón solo puede ser medido con la gracia de Dios. El perdón de Dios es ilimitado. El perdón no es con nuestra cabeza. El perdón tiene que ver con aritmética celestial. Debemos hacerlo con nuestro corazón, con un corazón que ha sido transformado, que ha sido cambiado. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué hay cristianos que han escuchado tantas veces este mensaje y no han terminado de perdonar el trauma más grande de sus vidas? Si es simplemente entender que el perdón tiene que ver con la gracia que nosotros mismos recibimos. ¿Por qué sigues ofendido? ¿Por qué sigues ofendida con esa persona, con ese gremio, con ese pastor, con ese ex, con esa persona? ¿Qué sé yo? ¿Por qué insistes en la ofensa? El reino tiene que ver con insistir, con perdonar. No insistir en condenar. Yo los perdono ya por anticipado a todos. De adelanto. Les otorgo mi perdón. Espero que ustedes lo puedan otorgar también. De anticipadamente. El perdón solo puede ser medido con la gracia de Dios. El perdón solo puede ser comprendido cuando nosotros lo hemos aceptado para nuestra vida. Nosotros hemos sido perdonados. Nosotros no entramos al reino por ser buenos, no entramos al reino por nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por ser tan buenas personas. No, el que piensa que entró por sus buenas obras está muy alejado realmente de lo que tiene que ver con el corazón de Dios para nuestra generación como creyentes. Este año, el perdón, sino hasta 70 veces 7. Y que termine con abracito como el muñequito. Con apapacho. Mateo 8:17. Y avanzamos en nuestra bitácora. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Muchas veces las enfermedades en un gran porcentaje están relacionadas con una falta de perdón en nuestra vida. Algún área que nosotros no terminamos de liberar se terminó manifestando en nuestros cuerpos. Entonces, este año es un año para comprender esto, que Él llevó nuestras enfermedades. Con un toque Él nos sana. Un solo toque Él nos sana. Una palabra suya es suficiente. Un toque, una palabra. Nosotros debemos de comprender que incluso los mismos demonios huyen de su presencia. Ellos huyen. Que Él tiene autoridad sobre cualquier poder satánico, sobre cualquier enfermedad. No hay enfermedad que le quede grande a Él.
Porque Él dice claramente, dice, llevó nuestras enfermedades, no dice llevó algunas enfermedades. Dice, llevó nuestras enfermedades. Él tiene autoridad para dominar el pecado. Muchas veces las enfermedades están relacionadas con áreas de pecado. No quiere decir que todos los que están enfermos es porque son unos pecadores, delincuentes. No es eso, pero algunas veces puede estar relacionado. Pero cuando dice tomó y llevó nuestras enfermedades, esto tiene un poder y un significado extraordinario. Significa que Él sacó la enfermedad y Él la removió. Él la sacó y la removió. Entonces ahí es cuando nosotros nos topamos con situaciones donde habían enfermedades y de repente no están. La mayoría de ustedes saben que fui diagnosticado, yo no sé con cuántas enfermedades el año pasado, pero el Señor las removió, las sacó y las eliminó. Ya no hay diabetes, ya no hay colesterol, ya no hay presión, ya no hay nada, ya no hay ataques de pánico, ya no hay enfermedades ni físicas ni espirituales. El Señor removió todo, porque me tocó vivir procesos y quebrantos de salud para poder comprender esto y para poder enseñar esto. Porque nosotros no podemos enseñar solamente con teoría, nosotros tenemos que enseñar con la práctica. Y no nos tenemos que conformar con ser ni diabéticos, ni con tener colesterol, ni con tener sobrepeso. No nos tenemos que conformar. Nosotros tenemos que tomar el principio espiritual y poder entender que hay un plan de Dios que va por encima de los eruditos en la medicina. No importa lo que dijo el doctor, no importa lo que dijo la medicina, no importa lo que dice. Importa para saber por dónde hay que ir. Pero entendemos en este tiempo que Él llevó nuestras enfermedades. Quiere decir que ya las llevó, las del presente, las del futuro, las del pasado. Él se las llevó. Él se las llevó. Y no podemos dejar que la enfermedad venga sobre nosotros como un fantasma para atormentarnos y para hacernos creer que tiene autoridad sobre nosotros, porque no tiene autoridad. La enfermedad no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene autoridad sobre tus hijos, no tiene autoridad sobre tu familia, no tiene autoridad, no tiene autoridad. Quítale la autoridad que algún día le otorgaste. Esa es entonces. Y llevó nuestras enfermedades. Quiere decir que este es un año de mucha sanidad. Yo no sé cómo te has sentido, no sé cómo has pasado, yo no sé lo que tu cuerpo, lo que la medicina dice, yo no sé lo que yo sé, lo que Dios me habló. Dijo, yo quiero derramar de mi sanidad sobre mi iglesia, quiero derramar de sanidad sobre mis hijos, y Él derrama sanidad del cielo. Usted reciba eso, créale a Dios, tenga expectativas. Mire, la gente en el mundo tiene expectativas de los brujos. ¿Usted puede creer? Hay gente que en este tiempo dice, voy a leer lo que dijo tal mentalista, voy a leer lo que dijo tal espiritualista o cual. Mire, este no es el tiempo para oír lo que el mundo dice. Este es el tiempo para oír a los profetas que hablan de parte de Dios y dicen lo que Dios está hablando. Es el tiempo para creer en las palabras de Dios. No es que yo sea más especial que otras personas, pero si usted busca a Dios y le pregunta el qué quiere hacer, Él le va a empezar a responder. Él va a derramar sanidad sobre nuestra iglesia. La enfermedad no va a tener autoridad ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestras familias, ni sobre nuestras esposas, ni sobre los esposos de ustedes. No va a tener autoridad ni sobre los ancianos, ni sobre los más jóvenes. La enfermedad no tiene autoridad. Él se llevó las enfermedades. Se llevó las enfermedades. Para los que están escribiendo, recompensa pública, fe, acción, tercero, perdón y sanidad. Muy bien. Mateo 10 del 7 al 8.
Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad a muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, dad gracia, de gracia recibiste, dad de gracia. Dígame, ¿cómo uno muchas veces va a poder orar por un enfermo si uno mismo está mal? Por eso primero es la sanidad para nosotros. Porque una vez nosotros recibimos sanidad, usted viene con todo a orar por la persona que está necesitando esa misma sanidad. Usted va a tener la fe suficiente para decirle: yo fui sanado, usted va a ser sanado. Solo ver testificar a alguien que fue sanado del cáncer, testificarte, y tú dices: no, tu fe se dispara. Es que si Dios le sanó a él, a mí también me va a sanar. Tiene que ver con el poder infinito de Dios. Quiere decir que este año nosotros creemos no solamente de palabra, sino que entendemos que Él es nuestro Rey y que nosotros hacemos parte de ese reino. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Este es un año para predicar la palabra. Predicar la palabra no le corresponde simplemente a los que tienen el privilegio de pararse en un púlpito a hablarle a la iglesia. Predicar la palabra tiene que ver con la iglesia. Y ustedes necesitan ser retados para predicar la palabra. No en el formato religioso, por así llamarlo, sino en el tú a tú. ¿Cuánta gente afuera en la calle necesita que usted le comparta de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente hay esperando que usted saque su púlpito y le empiece a predicar? Entonces sí, muy lindo poderlos traer a la iglesia, invitarlos a la iglesia, todo está servido en la iglesia. Qué chévere y qué hermoso las personas que aceptan una invitación para visitar la iglesia. Poderoso, tremendo. Pero con aquellas personas que no van a aceptar una invitación para venir acá, ¿usted qué va a hacer? Que se pierdan. Necesitan escuchar palabra. Usted necesita predicar. Usted necesita hablar en su entorno de Dios, necesita dejar la vergüenza y necesita empezar a expresar y a contar todo lo que Él ha hecho en su vida. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho con usted. Este es un año para predicar. ¿Sabe una cosa? Los judíos estaban esperando un reinado diferente. Por eso muchos no reconocieron a Jesús, porque ellos estaban esperando que viniera a traerse un sistema natural, que cambiara todo el sistema político, que viniera a derrocar a los romanos. Y reino no tenía que ver con política, reino tenía que ver con la salvación, tenía que ver con un rey, pero no era de una forma natural, literal, como ellos lo estaban esperando. Tenía que ver con un posicionamiento espiritual de Cristo en el corazón de la persona que lo estaba aceptando. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué predico la palabra? Porque por gracia recibí y por gracia quiero entregar. Es la única razón, la verdadera razón por la que comparto la palabra es esa. Porque yo recibí gratuitamente esto. Lo mínimo que puedo hacer es compartir gratuitamente el mensaje que Dios me dio. Por gracia, por gracia. Tenemos que aceptar la gracia y tenemos que compartir la gracia. Pero no podemos cerrar nuestros corazones, endurecer nuestros corazones al mensaje. Tenemos que recibirlo como niños, recibir el mensaje de Dios y el mensaje de salvación. Este es un año para predicar. Este es un año para compartir, para dar con generosidad a otros, para expresar el amor de Dios, para compartir lo natural y lo espiritual. Y lo dice muy clara la palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Ese sigue siendo un mensaje. El reino de los cielos se ha acercado y nosotros nos movemos en sanidad para los enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios y dar de gracia lo que recibimos de gracia. Estas señales tienen que acompañarnos a nosotros como cristianos. No es para un superapóstol, no es para un superpastor, no tiene que ver con un superministro, tiene que ver con una iglesia empoderada. La iglesia tiene que estar empoderada. Este año Arde va a estar empoderada.
La gente no ha sabido reconocer quién es quién aquí, hablando de hombres. Pero la gente ha podido reconocer un mover del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y como nunca antes, en el nombre de Cristo Jesús, yo profetizo que Arde estará empoderada como nunca antes. Que tú vas a estar lleno del poder de Dios y que vas a poder dar de gracia lo que recibiste de gracia. En el nombre de Jesús. Predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pastor, pero no sé por dónde empezar. Comience por el principio. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 17:27. Pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago y pesca con un anzuelo. Abre la boca al primer pescado que pesques y allí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío. En este pasaje Jesús revela su deidad, su soberanía. Jesús es Dios, Cristo es Dios. Y Él entregó con esta moneda, con este milagro, tuvo para pagar los impuestos de Él y de Pedro. ¿Qué me mostró el Espíritu Santo con este pasaje? Que este año es un año de mucha provisión. Que Él va a dar, Él va a dar. Mire, no se lo digo por animarlo, no se lo digo para que usted se vaya contento. Usted va a toparse con el pez que tiene la moneda en su boca. Y va a ser suficiente para pagar sus impuestos y entregar en el reino lo que tiene que entregar. Y usted este año va a cosechar. En el 2016 usted empezó a ver un florecer en esta área, pero en el 2017, como nunca antes, usted va a ver cómo la provisión de Dios va a venir y de la forma en que usted menos espera. Pero no se quede esperando a que llegue el pescado a su casa. Recuerde que tiene que salir, tiene que tirar el anzuelo para que pueda pescar. Diga: es año de provisión. Es año de provisión. Estén atentos y sepan escuchar, porque Dios nos mostrará dónde obtener el dinero y cómo lo vamos a obtener. Y muy importante, diga: voy a participar del proceso. Tenemos que participar del proceso. Allí encontrarás una moneda. Provisión. En el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú has abierto una dimensión y una ventana espiritual para que nosotros cosechemos, para que nosotros recibamos y para que nosotros tengamos provisión tuya, Señor. No provisión basada en nuestros propios esfuerzos. Nosotros tenemos que ver en el proceso, pero entendemos que todo lo que recibimos proviene de ti, Señor. No por nosotros, no por nuestro trabajo, no por nuestras obras. Tiene que ver con algo espiritual. Y en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú darás para pagar deudas, tú darás para pagar impuestos, tú darás, Señor, para comprar propiedades, tú darás, Señor, tú multiplicarás, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, la provisión del cielo viene sobre nosotros, Señor. Nosotros oramos, Señor, es una oración fervorosa, Señor. Creemos en esa provisión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Al doble, al doble. ...2016 fue bueno, pero 2017 va a ser mejor. Va a ser mejor. Mucha plenitud en este año. Hay tanta plenitud que lo primero que hay que edificar es en intimidad.
para que no nos desenfoquemos fácilmente. Porque si el Señor nos va a dar en abundancia para perdernos, yo no quisiera nada. Yo prefiero vivir en dependencia diaria, pero cerca de Él, que en abundancia y alejado de Él. Por eso hay un orden para seguir. Bitácora tiene que ver con un plan de navegación o de vuelo. Usted ve su bitácora y sabe por dónde una embarcación va para llegar a su punto final. Hay un punto de destino. Hoy inicia un mover. Hoy inicia un mover en medio de nosotros. Hay un punto de destino. Hay una meta espiritual que Dios puso para nosotros. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Nosotros podemos obedecer detalles de la palabra, pero desobedecer con nuestra conducta general. Y creo que aquí hay una clave para nosotros y para nuestra vida. ¿Sabes algo? Los fariseos tenían que colar el agua que se tomaban para que no se comieran los mosquitos. Y ellos hacían un ritual tan meticuloso al colar el agua para no tragarse un mosquito, que descuidaron realmente lo más importante, que tenía que ver con su corazón. Para llegar al punto de que Él les dijera, hipócritas, quiere decir que su conducta no tenía que ver con las normas que vivían. Les estaba diciendo, era preferible que te tragaras el mosquito, pero que hubieras abundado en justicia, en misericordia y fidelidad. Religiosidad tiene que ver con interesarse en lavar un vaso solamente por fuera, pero no por dentro. Después de cenar, haga un día ese ejercicio y solo lave el plato por fuera y el vaso por fuera, a ver si alguien se anima a tomar de ahí. ¿De qué sirve una limpieza exterior si nosotros interiormente no hemos crecido en justicia, en misericordia y en fidelidad? No descuidemos las otras cosas. Pastor, este año yo no voy a diezmar. Usted dijo, no diezme. No diezmemos, no le entreguemos la ofrenda al Señor. No tiene que ver con eso. No descuides lo que haces bien. Simplemente te estoy retando a crecer en misericordia, en justicia, en fidelidad. La justicia tiene que ver con lo que nosotros recibimos de Dios y con lo que nosotros podemos impartir a otros. Todo está conectado en Cristo. La misericordia que hemos recibido gracias a Cristo y el diseño, el ejemplo que hemos recibido en cuanto a fidelidad. Nosotros debemos de crecer en eso, porque son los preceptos de más peso en la ley. Quiere decir que hay cosas que son fundamentales. Tenemos que acercarnos a la pureza verdadera. Tenemos que seguir creciendo en santidad. Tenemos que seguir creciendo en santidad, anhelando ser vasijas limpias, purificadas, desechando toda obra de maldad, desechando todo fruto de la carne. Nosotros tenemos que buscar la perfección de Él. Quizás nunca seremos, no es nuestro deseo ser como Dios, sino nosotros parecernos en esencia a lo que es Él. Necesitamos crecer en eso, crecer en nuestra identidad, crecer como Cristo en esencia, acercarnos más a Él. Si no hacemos esto, el cristianismo va a ser como un espectáculo, pero es como algo fingido. Si nosotros no vivimos e interiorizamos realmente lo que Dios quiere decirnos con esto, nosotros nos vamos a encontrar edificando algo que no es real. Busquemos el reino de Dios, busquemos su justicia.
Seamos intencionales en nuestra relación con Dios. Seamos intencionales en nuestro vivir, en cómo nosotros somos, en cómo nos comportamos. Quiere decir que este es un año de mucho balance, que no vamos a descuidar otras cosas, pero que vamos a entender que debemos crecer en justicia, en misericordia y en fidelidad. Y vamos a aprender mucho de estas cosas: justicia, misericordia y fidelidad. ¿Por qué balance? Porque quiere decir que no vamos a descuidar lo que ya hacemos bien. Vamos a profundizar en aquellas cosas que dice la palabra de Dios que tienen más peso. Si la palabra de Dios dice que tiene peso, pues entonces vamos por eso. Mateo 22:37. Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Necesitamos ser apasionados. Lo que falta en la iglesia es pasión. Necesitamos ser apasionados, porque la pasión es contagiosa. Así como cuando tú estás viendo un partido de fútbol, te terminas contagiando. Yo la primera vez que fui a ver un partido de básquet, nunca en mi vida había estado en uno. Nunca fui hincha del básquet, no sabía nada de básquet. Yo dije, no, yo voy tranquilo, a mí esto no me emociona, yo estoy tranqui con el básquetbol. En cuanto hizo la primera canasta, los Heat, yo salté de la butaca y era el hincha más fervoroso de los Heat. Pasión. Hay pasión. Tenemos que ser apasionados en todo. Tenemos que ser apasionados en todo. No solo en los deportes. Hombres, no solo en los deportes. Necesitamos que ser apasionados en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Necesitamos desatar esa pasión en nosotros, porque como sea, esa pasión va a terminar contagiando a nuestros hijos. Como sea los va a contagiar. Al lado de un apasionado, otro se va a apasionar. Al lado de un frío, ¿qué va a pasar? Así es sencillo. El fundamento de todo lo que va a venir en el 2017 es un fundamento sencillo. Es algo que está resumido, pero que es contundente y tiene que ver con la pasión que nosotros tenemos por Dios. Hay tantas personas que se acercan y nos dicen: pastor, entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer si quiero entrar en el reino de Dios? Dame, como si esto se tratara de una lista. No puedes fumar, no puedes tomar, como si se tratara de una lista. La gente está esperando una lista. ¿Por qué las personas no nos preguntan qué es lo que tengo que hacer? No qué es lo que no tengo que hacer. ¿Por qué preguntan qué tienen que dejar? Sería más fácil preguntar qué es lo que tengo que buscar. ¿Por qué preguntamos por lo malo y no nos acercamos a lo bueno? Bueno, lo que tienes que hacer, no me preguntes más qué tienes que dejar. Si esto está bien, si esto está mal, si esto lo acepta Dios, si esto no lo acepta Dios. Quiero decirte solamente esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso basta. Eso es suficiente. Con todas tus fuerzas. Pasión. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer bien, porque es como para el Señor. Entonces hagamos todas las cosas no buscando la aprobación de los hombres, buscando la aprobación de Dios. Yo no necesito que nadie me aplauda. Yo necesito que Dios se sienta gozoso por lo que yo estoy haciendo y por lo que yo represento. No necesito nada más. Me es suficiente que Él esté feliz y que me diga: bien, me alegra lo que haces, me gusta lo que haces y yo apruebo tu mensaje. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Que todo lo que hagas en el 2017 sea aprobado por Dios.
Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este año es un año para nosotros mostrarnos dignos de confianza delante de Dios. Que Él nos mire y nos diga: eres digno de mi confianza. Nos vamos a ganar la confianza de Dios. Hay áreas en nuestra vida que no han terminado de explotar porque Dios las ha tenido como contenidas, porque Él tiene temor de que nosotros nos corrompamos o nos perdamos y nos entrega algo. Por ejemplo, hubo un momento en mi vida donde si el Señor me entregaba el corazón de Erika, sabía que yo no iba a profundizar en el reino, sino que yo me iba a acomodar. Cuando tuvimos nuestra crisis, nuestra gran crisis, que se daba por terminada la relación, ella la daba por terminada y yo estaba convencido que no iba a lograr nada. Bueno, hubo un momento donde si Dios me la devuelve, yo no llego hasta donde Él quiere que llegue. Él sabía que tenía que provocar en mí algo más interior, más íntimo y más profundo, para que cuando ella viniera no tomara el lugar de lo que Él quería hacer. No dejes que nada tome el lugar en tu vida de lo que Dios quiere hacer. Deja que Él tome en plenitud tu vida para que todo lo otro lo puedas hacer. Tenemos que ser fieles en lo poco. Y no estimemos como poco el lugar que Dios nos ha entregado. Porque ese lugar, aunque parezca pequeño, puede representar un salto a propósitos eternos y a cosas mayores. Lo más poco que Él te confíe es la carta de presentación para Él entregarte las cosas más grandes. Alguien que entiende de reino comprende estas cosas. Que no tiene que ver con una asignación, una super asignación donde todos te vean. Tiene que ver con una asignación donde Él te vea, Él te apruebe y Él te pruebe. Y te diga: eres fiel. Siguiente paso, siguiente escalón. La actitud de nosotros como siervos es comprender que nada es nuestro y nada es por nuestros propios atributos. Nosotros como siervos entendemos que todo le pertenece a Dios. El énfasis en este pasaje no está en los talentos. El énfasis en este pasaje está en lo que nosotros hicimos con esos talentos, como nosotros manejamos el tiempo, como nosotros manejamos los recursos, como nosotros invertimos las cosas más importantes en nuestra vida. Quiero decirle algo que sé que el Señor me habló claramente para esta bitácora. Hay dos cosas que Dios exige de todos los que estamos aquí. Dos cosas que Él exige: que seamos buenos en nuestro carácter y fieles en el servicio. O sea, la iglesia se nos tiene que notar. El Cristo se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar nuestra espiritualidad. Así como se le están notando los buñuelitos y la natilla de diciembre. Un mes comiendo buñuelos y natilla, no más. Se notó. Bueno, toda una vida yendo a la iglesia, que se te note. O sea, que las personas que dicen: otra vez para la iglesia, mamita, otra vez. Sí, pero que la gente te diga: no, dice, es que se le nota. A mí se me empezó a notar. Erika me dijo: no, es que primero pensaba que estaba actuando. Me dijo: eres un actor tremendo. Porque claro, ella vio un cambio rotundo y yo de actuación no sabía nada. Pero después dijo: no, te quedaste en el papel protagónico. Se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar. Tiene que haber una concordancia entre nuestro carácter y nuestro servicio. Tenemos que ser buenos en el carácter y fieles en el servicio. Los chicos de Fuego Más Fuego, les quiero decir: ustedes tienen que ser buenos en su carácter. Ustedes no se pueden escudar en su juventud
para actuar como quieran, para actuar con frialdad, para actuar con grosería. No, ustedes tienen que ser buenos en su carácter desde ahora. No dejen que su corazón se endurezca. Y yo les reto a los Fuego más Fuego a que este año le empiecen a servir al Señor. Ya están muy grandes para seguirles dando sopita a cucharadas. Ya están muy grandes para tenerles que tender la cama. Ya están muy grandes para tener que hacerles la maleta, para servirles el cereal. Ya ustedes están muy grandes. A los chicos ya les salieron pelitos y a las niñas ni les quiero decir. Ya están muy grandes. Ustedes tienen que ser buenos en su carácter y fieles en el servicio. En el nombre de Jesús, los de Fuego más Fuego que sigan este alineamiento, ustedes van a ver cómo el Señor los va a llenar de sabiduría, de dones, de talentos, y les va a hacer sabios entre los sabios. En el nombre de Jesús. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. 2017 es un año de gozo y de victoria. ¿Cuántos aquí están preparados para ser colocados sobre lo mucho? Sobre lo mucho. Desatamos una fidelidad en ustedes como nunca antes. Desatamos fidelidad sobre la iglesia, fidelidad sobre los hijos. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que ya hay un banquete preparado para los hijos de Dios. Un banquete al que nosotros tenemos acceso e invitación. Que nosotros podemos entrar libremente y seremos colocados sobre lo mucho, sobre lo mucho, sobre lo mucho. Porque para Dios no hay límites. No hay límites. En el nombre de Jesús. 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 Puedes pasar, Marquitos, estoy terminando. Le colocan un pedestal a Marcos. El Señor me dio dos cosas. Una tiene que ver con una palabra que me enviaron. Y sé que es del Señor. Se lo voy a leer. Fue un sueño que alguien tuvo de la iglesia. Dice que en el sueño yo tenía puesto como un suit y tenía una camisa blanca y un pantalón blanco. Estaba yo, algunas personas de la iglesia. Dice que íbamos todos en dos barcos y que mucha gente subía a ese barco, pero que habían unos que por pereza se quedaban y otros que por tener prioridad en otras cosas los terminaba dejando el barco. No era que esa persona no quería montarse, pero tenían otras prioridades. Y hubo un momento donde las puertas del barco se cerraron y yo tuve que decir: cierren las puertas aunque no están todos, porque no podemos esperar. Luego llegamos a un lugar muy festivo y había una celebración, un banquete preparado para todos. Vieron a personas, algunas personas de las que están aquí, de los líderes. En ese lugar había una gran fiesta, pero la persona vio que cuando yo dije que cerraran las puertas, en mi corazón y mis ojos estaban muy tristes, porque habían personas que no podían subir, pero que hubo un momento donde la persona que tenía la visión entendió que yo tenía la responsabilidad de que había que cerrar las puertas por los que ya estaban adentro y no podía arriesgar por unos que tenían otras prioridades a seguir esperando.
este es un año donde nosotros tenemos que tomar decisión. Y yo quiero felicitar a los que están aquí hoy. Porque aunque hay tantas cosas que se pudieran estar haciendo, ustedes han tomado la decisión de entregarle la prioridad de su tiempo al Señor. Por supuesto que siempre va a doler en el corazón del pastor tener que decir, cerremos una puerta. Y ojo, no estoy diciendo esto para infundir temor. Estoy diciendo esto porque no fue una visión que yo tuve, sino alguien que tuvo en la iglesia. Y porque yo creo que esto puede ser algo que nos puede advertir en nuestro corazón. ¿Se recuerdan que hace algunas semanas les enseñé lo que significa la tarjeta amarilla en el fútbol? No es un castigo, es una advertencia. La tarjeta amarilla no es por hacerle mal al jugador, es para que no termine fuera de la cancha. O sea, la tarjeta amarilla es una amonestación que trae bendición para aquel que la sabe aprovechar. Estás entrando duro, estás haciendo falta, tranquilo, bájale a la revolución. Porque si sigues actuando así, vas a terminar fuera del partido. A algunos la amonestación no les sirve, otros aprovechan la amonestación para jugar diferente. Es el corazón por el cual les comparto esto. Ahora esto sí es algo que el Señor me terminó entregando. Y yo sé que esta es la palabra profética para Arde. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, póngase de pie un instante. Vamos a recibir la palabra. La vamos a atesorar en nuestro corazón. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy entrarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en el nombre de Cristo Jesús, nosotros recibimos tu palabra, Señor, y recibimos tu dirección. Y declaramos, Señor, que estos simplemente son lineamientos para nosotros poder crecer y caminar en el reino, Señor. Para nosotros poder asentarnos en tu palabra, mi Dios. Nosotros sabemos que si somos diligentes, encontraremos en estos diseños que nos van a hacer bien, diseños que le van a hacer bien a nuestro hogar, diseños que le van a hacer bien a la iglesia. Y declaramos en el nombre de Jesús que eres tú rodeando con tus brazos de amor la iglesia, rodeando con tus brazos de amor nuestras familias, rodeando con tus brazos de amor nuestros propósitos. En el nombre de Cristo Jesús, exaltamos tu nombre, te bendecimos, seremos lo que tú dices que debemos de ser, haremos lo que tú dices que tenemos que hacer, caminaremos por donde tú nos dices, estaremos donde tú quieres que estemos, Señor, y nos paramos sobre la roca para edificar conforme a tu voluntad, conforme a tus diseños, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestra pasión sea incrementada, que nuestra fortaleza espiritual sea incrementada. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos listos para tu asignación, estamos listos para entrar por las puertas de este nuevo año, de este nuevo ciclo, y que sea tu fruto, tu diseño, que seas tú, mi Dios, que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú, Señor. Gracias, Jesús.